Vámonos directamente con el maestro Alfonso Zárate. Él es el experto en cuestiones políticas, escribe todos los jueves en el periódico El Universal Los usos del poder. También es presidente de GCI, Grupo Consultor Interdisciplinario, una firma especializada en estrategia y en comunicación política. Colabora con este espacio. Siempre, siempre es bien recibido y bienvenido. Alfonso, ¿cómo estás? Y un privilegio para mí, Pepe. Gracias, muchas gracias. Estamos viendo una confrontación entre poderes, digamos que ya subió de tono a un tono incluso, tal vez lo consideres peligroso. La confrontación está teniendo como motivo de la disputa una más, pues, porque ha habido varias, el tema del ministro Arturo Saldívar, quien fue presidente de la Corte y está siendo señalado por una denuncia anónima como responsable de delitos. Él y sus colaboradores del Consejo de la Judicatura están señalados como actores, haber provocado delitos que pueden ser considerados graves y que pueden determinar, gravemente la imagen de la Suprema Corte. Y el presidente se va contra quien va a llevar este juicio, que es nada menos la presidenta de la Corte, Norma Piña. En fin, ¿cómo estás viendo esta confrontación? ¿Por qué insiste el presidente de la República en debilitar al Poder Judicial? ¿Y qué te arroja toda esta confrontación? En primer lugar, diría que me parece muy acertada tu idea de ubicar lo que está ocurriendo en este momento entre la presidenta de la Suprema Corte y el ministro en retiro como un conflicto que en realidad implica a dos actores más importantes. Es decir, que en realidad se trata del choque entre la institución presidencial y el Poder Judicial de la Federación. Recuerdo que un estudioso vienés, austriaco, Friedrich Katz, entre otras, publicó una obra que me parece muy interesante que llamó La Guerra Secreta en México. Y uno de los argumentos importantes de Katz... Paréntesis, Friedrich Katz es el extranjero que mejor ha escrito sobre la Revolución Mexicana. Yo creo que sí, Pepe. Son 3 volúmenes imperdibles. Así es, porque además es un acercamiento muy inteligente y muy novedoso. Entonces, la manera en que Katz se acerca a la Revolución Mexicana, reconstruyendo mucho de lo que ocurrió entonces a partir de los reportes que los diplomáticos acreditados en México enviaban a sus cancillerías. Él fue el que sacó lo del telegrama Zimmerman. Sí, fíjate, Pepe, los embajadores, digamos desde hace 1000 años o más, han cumplido un rol de inteligencia. Es decir, que el embajador acreditado en un reino, en un país, tenía, entre otros, el objetivo de hacer un trabajo de inteligencia, de medir en el país en el que estaba acreditado, en el reino en el que estaba acreditado, su fuerza militar, la legitimidad de sus autoridades, los grupos de poder, las partes débiles. Era un agente de inteligencia y lo sigue siendo. Y entonces Katz, a partir de ese criterio, dice: ¿cómo voy a reconstruir lo que estaba pasando en México si no es a través de la mirada inteligente, sagaz, penetrante de los diplomáticos acreditados en aquellos años? Entonces es muy luminoso su acercamiento. Y yo lo refiero ahora simplemente porque creo que el punto de Katz fue decir: lo que estaba ocurriendo en México, como lo que estaba ocurriendo en otros territorios, era una disputa que tenía atrás de sí la gran disputa entre los poderes planetarios. Entonces no chocaban las grandes potencias entre ellas, sino que dirimían su conflicto en determinadas regiones, y así ocurrió, dice Katz, en el caso de la Revolución Mexicana. La injerencia de las potencias de Alemania, de Estados Unidos, de Japón, de Francia, en fin. Bueno, con ese pequeño comentario diría que lo que está ocurriendo ahora no debemos verlo nítidamente como la confrontación entre Saldívar y la ministra Norma Piña. No, el conflicto es de mucho más atrás. López Obrador, Piña. Así es. Entonces, yo no tengo memoria de que haya habido alguna experiencia de un presidente de la República que tuviera esta obsesión de dinamitar, de desprestigiar, de difamar
a los ministros que integran la Sala Superior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y preguntabas por qué lo hace. Bueno, en un libro que publiqué hace 2 años, me parece, que titulé El país de un solo hombre, fui explicando cómo la idea del presidente López Obrador ha sido siempre la de construir un poder que frente al cual no haya ningún otro poder que se oponga. Entonces, para eso, ¿qué ha hecho? Ha dinamitado, ha derruido o ha colonizado a cualquier instancia que parezca constituir un contrapeso. Lo ha hecho, por ejemplo, en la manera en que ha vulnerado al Instituto Nacional Electoral, al Instituto Nacional de Acceso a la Información, o incluso a otros organismos a los que ha buscado la manera de vulnerar y de capturar. ¿Qué queda hoy de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Cuando en realidad es una caricatura y es un organismo que sirve para defender y para proteger a las decisiones del presidente de la República. Entonces, en esa lógica está el presidente. Y lo interesante ahora es que este Poder Judicial y esta Corte Suprema, que ha estado recibiendo a lo largo de 5 años este golpeteo inclemente, recibe una denuncia sorprendentemente bien articulada. Es prácticamente una radiografía de los usos del poder en la Suprema Corte de Justicia. A través del Consejo de la Judicatura A través Federal. del Consejo de la Judicatura en el periodo de Arturo Saldívar. Entonces, va describiendo el modus operandi, pero con una precisión en donde llegamos a aprender que el famoso piso 14 era el lugar en donde Carlos Alpizar llamaba a los juzgadores para extorsionarlos, para intimidarlos, y desde luego con la garantía el actual subsecretario de Desarrollo Político Democrático. Gobernación. Así es. Entonces, ese es otro dato importantísimo, porque a este personaje, al que no solo las denuncias anónimas, tú has entrevistado ya a magistrada que refiere con toda precisión y da su nombre y da su cara. Cierto. Y dice, sí, yo fui objeto de esas presiones. Y es parte de la denuncia, sí. Así es, y entonces, y como hice una denuncia sobre los malos usos, me cambiaron de adscripción y me formularon acusaciones. Tuvo que ver con el caso Lidia Cacho, ella. Sí. Y estorbaba y la movieron. La movieron. De tal manera que lo que observamos es algo muy lamentable, porque detrás de esta pulcritud epidérmica, superficial, de Arturo Saldívar, lo que hay es un operador político, Carlos Alpizar, acusado incluso de acoso sexual, no solo de extorsión, no solo de intimidación, y se señala también que se ha enriquecido a partir de eso, que tiene casas, que tiene ranchos, que tiene vehículos. Así que la acusación me parece que va a tener mucha carnita, porque al final de cuentas, poco a poco, magistrados y jueces que fueron sometidos a esta presión están empezando a hacer denuncias también y a suscribir la misma acusación. Y bueno, el final creo que es un final incierto, porque no hay que olvidar que de parte del Estado mexicano están el SAT, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscalía General de la República, el Centro de Investigación Nacional, las agencias de inteligencia civil de las Fuerzas Armadas. Es decir, que es una disputa que se ha convertido en una disputa política, pero en donde de parte del gobierno del presidente López Obrador hay muchísimos recursos. No será extraño que en los siguientes semanas y meses veamos que van a ir destapando argumentos, cosas para tratar de amortiguar, de vulnerar a la Corte y particularmente a la presidenta de la Corte. Es un tema que tiene varios días y que va a tener muchos días más hacia adelante por lo que entraña y por la manera en que los distintos actores están reaccionando. Así que nos va a dar materia para muchos otros análisis. Muchas gracias. Gracias, Alfonso Zárate. Con gusto, Pepe.
por colaborar. Como siempre, todos los jueves. Bienvenido. Gracias. Nos vamos a una pausa muy breve. Volvemos enseguida con ustedes. Vamos a hablar de México sediento.